Hola, buenas tardes. ¿Encuentra usted Bien hallado. algún soporte histórico encuentra usted en la declaración de López Obrador? Bueno, López Obrador, digamos, quiere encontrar culpables a los que pedirle algo, me imagino, ¿no? Solo que ha errado el tiro. O sea, si realmente lo que quiere es que los descendientes de aquellos conquistadores horribles, bárbaros y malísimos se disculpen, pues entonces tiene que buscar en su propio país, porque los descendientes los tiene él allí, no aquí. Evidentemente, es completamente irracional pensar que los descendientes de los conquistadores están en España, no, los descendientes de los conquistadores están en México. Así que hay que preguntarle al señor López Obrador cómo razona él en cuestión de causas y efectos, ¿no? Dígame qué sucedió realmente, qué hicieron los españoles en México que abruma tanto a López Obrador. Bueno, pues esto es otra cosa que también hay que preguntarle a López Obrador. O sea, si él es un pacifista radical, digamos, si está en contra de toda forma de conquista y lo que quiere es que se le pida perdón a todo aquel que se considere conquistado, pues debe empezar, por ejemplo, por pedir también a los descendientes de los aztecas, que era aproximadamente 1.700.000 hablantes de náhuatl. En México, algunos de ellos descienden de la población azteca, que también conquistó el Valle de México unos 200 años antes. Entonces, digamos, hay que pedir alguna aclaración, porque la carta de López Obrador debía venir con un manual de instrucciones para que fuese comprensible. Es decir, ¿dónde paramos la conquista por la que hay que pedir perdón? O sea, ¿a partir de qué momento la conquista es legítima? ¿O a partir de qué momento esa conquista se transforma en ilegítima y por lo tanto acarrea una culpa de tal envergadura que atraviesa los siglos y pasa por encima del mar y perjudica a quienes viven en el mismo lugar donde se originó esa conquista, pero en absoluto tienen nada que ver con ella? Entonces López Obrador, digamos, si a lo mejor incorpora un manual de instrucciones acerca de cuáles son sus verdaderas intenciones, pues nos orientaríamos mejor, ¿no? Pero vamos, tampoco hace falta de echarle mucha imaginación. Esto es una maniobra distractiva que han utilizado las élites criollas a lo largo de los siglos, que siguen utilizando, en gran parte para tapar la incapacidad manifiesta que han tenido para gestionar sus países de una manera eficaz. México tiene muchos problemas. Los problemas de México no se van a quitar y van a acabar por una distracción de 5 minutos. Y tiene donde ocuparse. López Obrador, no le debe sobrar tiempo para escribir cartas. Tiene un problema gigantesco y bastante humillante con un muro en el norte, y es como para suponer que al norte, a quien vive al otro lado del muro, no va a ir López Obrador a escribirle cartas exigiendo que le pidan perdón. Sí, ni a reclamarle Texas tampoco. Pero dígame, por supuesto que no va a ir. ¿Por qué se reniega en estos tiempos? Porque, claro, esto que dice López Obrador es un discurso que muchos compran y que es recurrente cada vez que llega, por ejemplo, la festividad de la Hispanidad del 12 de octubre. ¿Por qué tiene tanta influencia y por qué se reniega, por ejemplo, de Hernán Cortés en estos tiempos? Pues por lo mismo de siempre, es decir, este es un discurso, digamos, de autoexculpación. Es decir, de los problemas del presente yo no tengo la culpa. De los problemas del presente tienen la culpa unos supuestos antepasados. Luego ya, digamos, como desde el siglo XVI estaba fabricado el demonio español, pues es muy fácil porque tú sacas el fantasma del demonio español del armario, ¿verdad?, y te sirve para cualquier clase de justificación, para cualquier clase de maniobra distractiva y para cualquier clase de cosa que tú le quieras. Solo necesitas, digamos, redecorar un poco el personaje y te vuelve a servir con la misma eficacia, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, eso no resiste 5 minutos de análisis. Y el problema de esto es que quien recurre a ese tipo de maniobra distractiva, normalmente lo que está provocando es un ahondamiento en el sistema de autodestrucción, que es lo que Obrador hace con México. Es decir, el problema de esto no es el daño que esto le pueda causar a España, porque esto a fin de cuentas es un discurso muy viejo, ya hay muchos anticuerpos, en fin, y la posibilidad que pueda tener México de perjudicar a España pues es muy limitada. Esto hace daño a México. A quien realmente hace daño es a México, porque profundiza y ahonda más y más esa versión histórica que es absolutamente autodestructiva. México no tiene más historia que la historia virreinal que precede a su declaración de independencia. Todavía tiene más historia virreinal que tiempo de vida independiente. México no tiene otra historia más que la que tiene.
Así que si la destruye, se autodestruye. Claro. ¿Hernán Cortés era un asesino exterminador, como quieren hacernos ver muchos? Eso es un disparate total. Hernán Cortés era un tío que llevaba con él 500 hombres al principio, que cuando llega a Tenochtitlán no lleva ni 300. ¿Quién conquista Tenochtitlán? Pues los totonacas y los tlaxcaltecas, fundamentalmente, que eran como 80.000. Es decir, si lees el lienzo de Tlaxcala, lo que te cuentan ahí es que son ellos los que han conquistado Tenochtitlán. Uh-huh. Eran enemigos de los aztecas, llevaban mucho tiempo sojuzgados, la tiranía azteca era bastante difícil de soportar. Uh-huh. Y para ellos la derrota de Tenochtitlán es su victoria, no es la victoria de Cortés. Para ellos Cortés les ayuda a ellos. Y con estos pueblos, que también son pueblos indígenas, por cierto, se firman pactos que duran siglos, porque que se sepa, hubo poquísima violencia ahí, nunca más. Uh-huh. México gozó de un periodo larguísimo de paz y de prosperidad que nunca más ha vuelto a tener. Uh-huh. ¿De qué manera nos afecta a España esto de la leyenda negra? Le pregunto, por ejemplo, ¿nos ha perjudicado esto, por ejemplo, con el discurso independentista en Cataluña y la proyección del mensaje que el secesionismo hace en el exterior? Bueno, esto es algo que está ahí, que lleva siglos existiendo y que es utilizable por cualesquiera cualquier corriente política de tipo, digamos, destructivo, en la medida en que se les ve la capacidad de destructividad en el hecho de que son incapaces de incorporar un discurso en positivo. Uh-huh. Nunca es un discurso hacia el futuro, nunca es un discurso hacia la unidad, siempre es un discurso hacia el pasado y siempre es un discurso hacia la fragmentación. Uh-huh. ¿Y este relato histórico es una batalla perdida? ¿O todavía se puede ganar? No. ¿O ni siquiera, o nos centramos en algo que es muy residual y puntual, pero que como hace mucho ruido, pues la verdad es que nos genera cierto estupor? No, no es una batalla perdida, es una batalla que cuando se dé, se sabrá si se pierde o se gana. Es que no se ha dado. Uh-huh. Esa batalla todavía no se ha dado. Uh-huh. Ni la historiografía española la ha dado, ni el mundo hispano, ni España la ha dado. Es decir, esa visión, digamos, deformada de la historia de España que se construye a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII por distintas razones, todas comprensibles, he intentado explicarlas. Hay un momento en que se acepta como la realidad, como la verdad, y entonces tú puedes, digamos, decir, bueno, pues esto se intenta cambiar, pero no se consigue. Uh-huh. Hay que ver que llevamos varias generaciones, digamos, empeñados en una lucha intelectual, en una lucha fuerte por parte de la historiografía española, hispanoamericana, porque esto afecta a Hispanoamérica y le afecta mucho más que a España. Insisto, mucho más que a España. Uh-huh. Después de haber dado esa batalla generaciones y durante tanto tiempo, pues no hemos conseguido, ¿no? Digamos, poner las cosas en su sitio. Uh-huh. Qué barbaridad, qué pena, pero es que no lo hemos hecho. María Elvira Roca no está perdida porque no está librada. María Elvira Roca Barea, profesora y escritora, un lujo y un placer haber podido conversar con usted aquí en Es Radio, en Es Noticia. Gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros, buenas tardes.